Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Pido disculpas de antemano por cualquier error que pueda cometer. Es la primera vez que expongo así online y es una situación rara porque en realidad estoy solo frente a la computadora, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Me presento, soy licenciado en Antropología de la Universidad de La Plata. Este es el trabajo de integración final para especialización en Comunicación Audiovisual, Digital Audiovisual de la UNTI. Mi director es Leonardo Murolo, que está presente acá en la sala. Y bueno, como otro dato, actualmente estoy haciendo mi doctorado en antropología en otro tema, un tema totalmente distinto, pero que se acerca en algunos contenidos. No escucho nada, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿No lo escuchás, Claudia? Ahora sí. Ahí va. Bueno, voy a intentar Yo lo hablar escucho bien, por eso no lo interrumpí. Si alguno no lo escucha, avise, por favor. Yo escucho muy bien. Perfecto. Bueno, ¿sigo? Sí, seguí tranquilo. Vale. Bueno, el trabajo se titula Un árbol en el cielo. A medida que se avance en la exposición se va a ver bien por qué, pero más que nada porque tiene que ver con la percepción mocoví del cielo y con el modo de vida mocoví, la forma de percibir que tiene esta gente el entorno, y una posible reflexión teórica acerca de cómo llevar esto a las tecnologías comunicativas vinculadas al full dome, al formato full dome, el formato de planetarios. Bueno, más o menos lo que dije recién, el tema de trabajo como para poder introducirlo, es un abordaje teórico-metodológico, pero también estético-narrativo, es decir, tiene dos partes, eso lo vamos a ver, que se ocupan de estas dos cuestiones. Pero fundamentalmente toma como eje la cuestión de la construcción participativa de audiovisuales para llevarlo a la tecnología futuro. De este tema, de la cuestión de la percepción mocoví del cielo nocturno. Y los objetivos, a grandes rasgos, son estos: dar tratamiento de forma clara y sintética a la cuestión de observación del cielo como parte de las problemáticas vinculadas a la percepción del entorno, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, y las potencialidades que tiene el formato full dome para darle tratamiento a esto. Por otra parte, fundamentar teóricamente el planteo de un proyecto de realización audiovisual colaborativa acerca de la percepción del cielo nocturno por parte de la comunidad mocoví, y reflexionar acerca de la relevancia de los productos de la aplicación. No estoy escuchando, ¿eh? ¿El resto me escucha? No estoy escuchando la tesis. A ver. Yo sí escucho, no sé. Ahora sí escucho. Ahora sí te estoy escuchando a vos, pero hace un rato estaba silenciado, pero por completo. No sé si se me ve a mí, pero yo estoy conectado y escucho perfecto y veo también. Sí, nosotros también. Claudia, ¿no nos escuchás? ¿A nosotros nos escuchás y no lo escuchás a Andrés o no escuchás nada? Te estoy escuchando a vos perfectamente. A ver, Andrés, habla. Hola. ¿Ahí lo escuchaste? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Andrés, es medio incómodo lo que te voy a pedir, pero es una falla que no sabemos por qué pasa. Sí. Vamos a necesitar que dejes de compartir pantalla. Sí. Y cuando compartas de nuevo, ¿sí? Dejas de compartir. Sí. Y cuando compartas de nuevo, fíjate que en la ventanita que aparece, que donde cliqueas para compartir, abajo hay un cuadradito transparente que dice compartir con audio. ¿Sí? Sí. Cliquealo y después volvé a compartir pantalla. A ver si con eso lo solucionamos. Si no, Claudia, yo te llamo por WhatsApp y tratamos de que escuches. O salís y volvés a entrar, pero... A ver. A ver ahora. ¿Lo escuchás ahí? Hola. ¿Se escucha? No. Claudia, ¿no lo escuchás? No. Bueno, esperamos a que salgas y vuelvas a entrar. Yo sí Claudia. lo escucho. Sí, ¿Salgo? es Ok. un error que la verdad es que no pasa nunca, pero nos pasó 2 veces y por eso tenemos registro. Bueno, voy otra vez. ¿Salgo? Sí, salí y te esperamos de nuevo. Quédate tranquilo, Andrés, que ya retomamos y si no buscamos algún canal alternativo para contactarla. No hay problema. Sí, al resto estamos escuchando bien, ¿eh? Perfecto. No, yo supongo que lo vienen escuchando bien porque yo escucho bien, pero si hay uno que no escucha, no podemos identificarlo. Es un problema eso. Y se soluciona siempre compartiendo pantalla con audio. Entonces, ahí estimo que debe venir por otro lado. Ya estoy viendo la pantalla, ¿eh? A ver que hable Andrés y...
La Andrés. pantalla la veo perfectamente. Sí, escucho perfectamente a Andrés. Buenísimo, hablar. seguimos Sí, Anguito, entonces. Andrés, por favor. Seguimos entonces, gracias. Bueno. Bueno, estaba leyendo los objetivos. Por ahí la presentación está bastante cargada de texto porque me preocupaba dejar cosas afuera. De todas formas, yo voy a ir explicando las cosas lejos de leerlas, porque algunos temas, por lo menos al principio, me son un poco complejos para explicarlos, pero bueno, sigo avanzando. Y los objetivos entonces son estos. El último en el que me quedé es reflexionar acerca de la relevancia que tienen estos productos para la aplicación de esta estrategia metodológica, teniendo en cuenta sus implicaciones como producto cultural que se realiza a través del consumo y las implicancias a nivel de la producción de conocimiento antropológico. Esto apunta por ahí a algunos contenidos que se fueron viendo en el desarrollo de la especialización, que van a tener su apartado correspondiente. Bueno, para ordenar un poco, simplemente la estructura de la exposición, como se dijo anteriormente, tiene una primera parte de ensayo, titulado Del cielo mocoit al planetario. A veces voy a usar la denominación mocoit y otras veces mocoví. En realidad mocoit es la denominación local, es como esta gente se autodenomina, en el idioma, en su idioma es idioma mocoit, que tiene estas partes. Una introducción y objetivo, muy breve, lo voy a pasar. La cuestión de la percepción del entorno desde una mirada antropológica, qué es la tecnología Full DOM y por qué se la toma acá y cómo se la concibe para el trabajo, que es, vamos a ver qué es una conceptualización, un intento de conceptualización de las nuevas pantallas. Por otra parte, las realizaciones audiovisuales participativas, algunos aspectos de contenido que van a ir en el proyecto acerca del cielo mocoit, como para que se entienda un poco, se encuentre un equilibrio del planteo, y unas conclusiones, para pasar después a una breve exposición del proyecto y las distintas partes que lo componen. Son sus propósitos, los participantes, ya sea los posibles participantes como los distintos roles a ocupar, los recursos, tanto necesarios como las posibles fuentes de recursos, una propuesta estética, unos breves contenidos y estructura narrativa, un plan de realización. Voy a mencionar los anexos que están en el trabajo y voy a hacer un comentario final. Bueno, la primera parte, que es la parte de ensayo, básicamente voy a hacer una introducción para que se entienda, porque acá hay una articulación de varios ejes paralelos, digamos, de abordaje. Voy a hacer una pequeña introducción para que se entienda cómo se acopla. Una de las correcciones que hubo en las evaluaciones, señalaba justamente esto. Yo creo que es bastante acertada esa corrección. Hay varias líneas y por ahí no queda claro en el escrito cuál era mi intención, digamos, de articulación de esas líneas conceptuales. Así que voy a ver si puedo intentar dejarlo un poco más claro en la exposición y desde ya que de cara al trabajo final escrito que va a ir al repositorio, todas esas correcciones se van a incluir. Bueno, a grandes rasgos, este trabajo se propone, tiene un carácter de ensayo, por lo cual no persigue una argumentación, es una argumentación rigurosa, pero no una metodología rigurosa, es decir, no busca generar datos empíricos sobre los cuales derivar conclusiones, etc., sino simplemente valerse instrumentalmente de diversos autores y sus aportes conceptuales para poder construir un argumento prolijo. En particular, la percepción del cielo mocoví es algo bastante interesante porque es bastante compleja, tiene una particular belleza y además para los mocovíes la percepción del cielo es parte de la vida cotidiana, digamos, no es como por ahí para nosotros o para otros grupos. Bueno, lo que decía, para entender cómo se ordena el mundo mocoví es importante entender cómo perciben el cielo, porque en el cielo está devolviendo constantemente confirmaciones acerca del funcionamiento del mundo para los mocovíes. Es importante entender que la percepción no es una interpretación del cielo, es decir, el cielo no sería una especie de pantalla o un canal de comunicación, sino que el cielo es parte del mundo, es un lugar que se puede habitar.
y los seres que habitan ese mundo y las cosas que están en ese mundo actúan, tienen una agencia directa sobre las cosas que ocurren en el plano de las personas. Es decir, vuelvo un poco, esto no se trata de un entramado de símbolos que permanece inscrito en el plano celeste, sino que es parte de los entes y los seres que tenemos alrededor nuestro y con los cuales interactuamos. Por este motivo es que es apropiado, me parece apropiado, tomar una propuesta fenomenológica de la antropología para poder entender esta percepción del cielo mocoví, basados fundamentalmente en un autor, un antropólogo británico que se llama Tim Ingold, quien a su vez tiene una base fuerte en la filosofía fenomenológica heideggeriana. Y también se usa un recurso epistemológico del epistemólogo alemán Paul Feyerabend. Pues, de cada uno voy a explicar brevemente cuál es el concepto clave que voy a tomar. Básicamente, y un poco reiterativo, pero para confirmar, desde esta perspectiva el cielo es entendido como un mundo habitado y una realidad vivida, en el cual las cosas y los seres no son meras representaciones, sino que participan activamente de la vida cotidiana. Con lo cual su abordaje no depende de una traducción, sino de una comprensión más completa de cómo funciona ese mundo. Esto a su vez nos lleva al otro eje, que es el abordaje participativo. El abordaje participativo como metodología de trabajo bien llevado a cabo, digamos, lo que garantiza es que los contenidos no van a ser una interpretación que puede uno tener desde sus preconceptos o su experiencia o de su modo de vida, de una percepción del otro. Y el ejercicio de entender el cielo entonces implica una traducción de sus conceptos, sus categorías, sus clasificaciones del mundo a las nuestras, sino que un abordaje participativo lo que permite es realmente crear un producto que esté armado de acuerdo a la epistemología, a la ontología, a las formas que tienen de ser en el mundo los mocoví, lo cual lo hace completamente diferente. Básicamente una relación participativa implica que los interlocutores, los llamados tradicionalmente interlocutores, son autores y son realizadores. Todos los participantes trabajan juntos a nivel de contenido con las distintas etapas de realización. Esto conlleva dos implicaciones interesantes. Una tiene que ver con la idea de propiedad, que también se va a tratar de abordar, y de la relación con el producto a través de la cuestión de la autoría, y por otra parte las implicancias que puede tener teórico-metodológicas, tanto en antropología como en comunicación, de la aparición de un dispositivo técnico, sobre todo en el campo y en manos de quien está. En resumen, los cuatro ejes abordados son la percepción del entorno como un tema antropológico, el formato full DOM como escenario envolvente entendido desde esta perspectiva, la realización participativa de audiovisuales y la percepción mocoví del cielo nocturno. Bueno, pasamos entonces al primero de ellos, que es la percepción del entorno desde una mirada antropológica. Estos autores son más o menos algunos de los que tomé para poder hacer un armado general que cierra bastante. El primero es Edward Casey, que es un filósofo norteamericano. El segundo es el antropólogo británico Tim Ingold, y los otros que son un poco más conocidos son Martin Heidegger y Paul Feyerabend. Bueno, según Casey, para referirnos a la percepción del entorno, tenemos que referirnos al desenvolvimiento de actividades concretas, es decir, esta idea de paisaje, esta idea más tradicional de paisaje como sentidos fijados en ítems del territorio no estaría funcionando acá, sino que para poder entenderlo, para poder entender el entorno, para poder percibir el entorno y comportarse en él, hay que estar en el entorno y entender que las actividades, todas las cosas que uno desenvuelve habilidosamente, que es un concepto clave también, en ese entorno, es clave para que ese entorno se vaya construyendo la misma acción. Bueno, esto deriva, según esta autora, a la posibilidad de construir mapas cognitivos a partir de esa experiencia, en la medida, ahí pasamos a lo otro, en la medida que estas
estas experiencias, sean compartidas por un colectivo, se van tipificando para crear referencias que funcionan a nivel social. Reafirman vínculos, permiten tener cierta confianza sobre formas de acceso al territorio, etc. Como unas cuantas variables que participan ahí. Entonces, volvemos a esto de lo cual hablábamos en el caso de los mocovíes, que hablar de construcción del lugar no implica una mera representación social del espacio, sino la idea de que el conocimiento nunca está disociado de la práctica. Esto nos lleva también a la idea de Taskscape de Ingold, que sería una especie de paisaje de las tareas, digamos, que es una idea muy fenomenológica, muy heideggeriana, de que habitar el espacio implica en sí una tarea, implica un ejercicio de la atención y un entrenamiento en la atención de las cosas que nos rodean. Un paisaje construido de esta manera sería un resultado en tiempo real del estar en el mundo. Y por último, Feyerabend lo que estaría aportando es un concepto de escenario que básicamente sería un armado provisorio que aporta sentido a un fragmento de realidad o un episodio particular o una escena de la vida. Es decir, según este autor, la realidad, a través del concepto de escenario, es todo aquello que hace sentido para algo, desde su contexto sociohistórico, de acuerdo a su modo de vida, de acuerdo a su forma de percibir el mundo, de acuerdo a su historia particular, de acuerdo a un montón de variables que van a hacer confluencia en un momento dado para que rápidamente la persona que está actuando en el mundo pueda otorgar sentido y pueda hacer de alguna manera asequible, de alguna manera manejable lo que tiene enfrente, por decirlo de alguna forma. Todo esto en un contexto, dice, metafísico de abundancia, porque este autor justamente hace un planteo de metafísica de la abundancia para explicar el progreso del conocimiento. Lo que me parece interesante de esta idea es que cualquier situación, sea de largo plazo, de corto plazo, para un colectivo, para una persona individual, puede adquirir sentido y ese sentido puede comportarse de alguna manera dando explicaciones o haciendo accesible el mundo para todas las personas que desean conocer ese mundo y que desean actuar en él. De alguna manera es un instrumento para la vida, esta idea de escenario. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es el formato full DOM. Esto que se ve ahí es una imagen full DOM, editada en full DOM, representada en el plano. Esto, ahora más o menos voy a explicar cómo funciona. El formato full DOM es el formato de planetarios, es el que se usa mucho en los planetarios. Para poder abordarlo analíticamente, lo vamos a definir dentro de lo que son las nuevas pantallas. Vamos a ver que es una definición que puede llegar a ser polémica, que entra en tensión, en algún sentido, con otros de sus usos, y tiene que ver con que, a mi criterio, la tecnología full DOM podría cumplir con lo que Leonardo ha llamado nuevas pantallas, de acuerdo a un texto de 2016 en el cual lo define. Por el hecho de que cuenta con una base digital, constituye una tecnología multilingüaje que es capaz de vincular diferentes canales de información que son familiares de acuerdo a remanentes que arrastran de viejas tecnologías, pero al mismo tiempo son novedosas. Bueno, tanto el audiovisual como el video, la animación, el sonido, la fotografía, la ilustración, etc. pueden ser usados para construir un mensaje en una pantalla full DOM. Sin embargo, ahora vamos a ver que hay una excepción, que es por ahí lo que vale la pena profundizar un poco más. A grandes rasgos, la tecnología full DOM es un modo de proyección de imágenes sobre una pantalla curva y esférica. Se vale de un lente esférico para producir un efecto envolvente para el espectador. Este círculo que vimos al principio es la imagen full DOM en sí. Y lo que se hace es proyectarlo a través de un lente esférico que lo deforma de tal manera que cuando se proyecta en una pantalla curva se ve un escenario envolvente. Así funciona, digamos, la tecnología. A su vez tiene también un sistema de audio que completa la experiencia perceptiva. El objetivo es esto, generar una experiencia perceptiva envolvente. Bueno,
lo que dije hoy, es característica de los planetarios y es muy utilizada para emular la cúpula celeste, pero puede ser usado para cualquier otra función que implique percibir el entorno. Esta es la excepción de la que hablábamos. La tecnología Full Dome no posee una característica de interactividad, que es una de las características por ahí fundamentales de las nuevas pantallas. Sin embargo, yo encuentro que esto tiene un poco que ver con la definición que nosotros hagamos de espectador, digamos. Un espectador concebido desde un punto de vista o de una base teórica fenomenológica, solo por estar percibiendo un entorno complejo que ofrece más perfiles de los que se pueden percibir en un momento, está poniendo en acción su aparato perceptivo de tal manera que interactúa con ese entorno. Por ahí lo que no puede hacer es generar una reacción, digamos, un feedback sobre la pantalla, pero sí puede interactuar con ese espacio que se genera, justamente actuando en él, desenvolviendo habilidosamente su aparato perceptivo. Va tomando decisiones constantes acerca de qué parte del domo ver, qué parte no, y va construyendo sentido dentro de toda la multiplicidad de cosas que el domo ofrece. Digamos, ahí se genera algo mucho más complejo que lo que puede ser percibir una pantalla plana. Esto que se ve en la imagen es el planetario de la Ciudad de La Plata, del cual voy a hablar un poco más cuando llega la parte del proyecto, porque bueno, yo estuve participando en unas actividades en ese planetario y hablé con, digamos, la idea de generar este proyecto venía de la mano con gente que ha producido algunas realizaciones ahí. No sé si oyeron hablar de Belisario y bueno, otros más. Después vamos a llegar a eso. Bueno, lo que dijimos recién, si desde una perspectiva fenomenológica habitar un lugar constituye una tarea, la cual implica el ejercicio de la atención hacia los entornos que se muestran ofreciendo perfiles al espectador, la pantalla Full Dome constituye un escenario envolvente que propone más perfiles de los que el espectador puede observar, por lo que más o menos ya se dijo. Esto por ahí es un poco redundante, lo podemos pasar rápido. Esto es importante, el hecho de que el entorno no es algo pasivo, así como no es pasivo el espectador que se elige el entorno ofrece perfiles al espectador de manera activa y de manera fluctuante. Lo que dije hoy, abordar teóricamente a un espectador de un planetario desde la fenomenología y de esta cuestión de la percepción del entorno puede llegar a ser bastante interesante, por todas estas consideraciones que se están mencionando. Por otra parte, un escenario en términos de Feyerabend es un armado provisorio, como se dijo, que se plantea en confluencia del espectador y del entorno habitado, proporcionando sentido a ese fragmento de realidad, con fines tanto cognitivos como pragmáticos, como un instrumento para desempeñarse en el mundo. Con lo cual esta conceptualización nos da una nueva pauta de lo que sería un espectador de planetario, similar al que sería un espectador, para volver a lo que hablábamos al principio, un espectador mocoví del cielo nocturno, que se siente envuelto en ese mundo y que se siente parte de ese mundo, aunque pertenezca al plano celeste. Pasamos a la tercera parte, que es la realización de audiovisuales participativos. Esta imagen, quiero aclarar, lo que se ve ahí es una imagen de realización de videos en las aldeas, que es algo que también se ve en una materia de la especialización, que es una experiencia que se lleva a cabo ya hace más de 20 años en Brasil, y este es un grupo de Amazonía, ya tiene un manejo, una destreza muy grande para el manejo de los medios audiovisuales, y bueno, crean sus propios documentales, sus propios audiovisuales. Y ahí están registrando un ritual. Bueno, esto ya más o menos se dijo, que las realizaciones audiovisuales participativas implican la participación activa de los interlocutores en el campo, en todas las etapas de realización. Lo cual implica dos cosas. Por un lado, que el producto final queda completamente atravesado por las formas locales de percepción a nivel ontológico y epistemológico de su forma de relacionarse con el mundo, y por otra parte que las comunidades locales aprenden y se apropian de estas herramientas para después poder utilizarlas a futuro de acuerdo a sus propios criterios. Acerca del dispositivo técnico hay algunas cosas interesantes que se pueden tener en cuenta.
que tiene que ver con el pasaje, digamos que el hecho de que la presencia del dispositivo en el campo crea, digamos, distribuye roles y crea una relación que va a confirmar lo que sería la relación de poder, digamos, tradicional de la etnografía más clásica, más malinquiana, que se busca relativizar en este tipo de propuestas más participativas. Es decir, en lugar de haber un entrevistador que va al campo proporcionando las pautas sobre las cuales se va a generar la relación, el debate, etcétera, todo lo que se pueda dar en el campo, lo que va a haber es un equiparamiento, digamos, una simetría entre las partes de interacción. El mero hecho de que la cámara, de que el dispositivo técnico que se va a usar, y cuando hablamos del formato full dome esto se complejiza más todavía, pase a manos de las personas, digamos, de las comunidades locales, modifica por completo esa relación. Por otra parte, pasamos a otra. Bueno, esto es más o menos lo que ya se dijo. Por otra parte, lo que quería... Bueno, esto es más o menos lo que ya se dijo. Y por otra parte, lo que quería mencionar era el concepto de propiedad. El concepto de propiedad también se relativiza y también entra en conflicto ante una construcción participativa de conocimiento, porque el sistema en el cual vivimos traslada el concepto de propiedad, que originalmente, esto lo dice Foucault, lo dicen muchos autores, un debate muy largo, tradicionalmente empieza como una relación humana en la cuestión de la relación de esclavitud, después se fetichiza para pasar a la relación sobre las cosas, que no es más que una forma jurídica que requiere, bueno, a nivel social de una serie de mecanismos de legitimación y otros mecanismos también que operan institucionalmente a nivel social para reafirmarlos y para reproducirlos, y que se traslada a las obras a través de la cuestión de la autoría. Cuando tenemos una realización que es colectiva y que es participativa, donde todas las distintas partes aportan algo diferente o algo similar, también puede ser, vamos a tener un resultado que no entra dentro de esta estructura de autor-obra, con lo cual pone en cuestión las lógicas por ahí más mercantiles que tienen que ver con el sistema capitalista. Esto es interesante también para seguir trabajando a futuro, pero es una de las características que vale destacar de las producciones participativas, junto con esta cuestión del dispositivo técnico, de la simetría de la relación entre las partes y del hecho de que garantizan que los aspectos ontológicos y epistemológicos de las comunidades locales van a quedar grabadas dentro del producto final. Esto es un poco lo que ya se dijo. El hecho de que la redacción participativa de audiovisuales es una manifestación positiva de la lucha por la hegemonía, en lugar de una identificación, distinción y referencia de los grupos sociales frente a esta disputa histórica. Para tener esto en cuenta. Bueno, pasamos a la última parte de lo que sería la parte del ensayo, que es el cielo, alguna cuestión de contenido del cielo Mokovi, que es por ahí la parte más linda, menos tediosa, como para que se entienda un poco cómo cierra el planteo. Eso que se ve ahí es una imagen de la Vía Láctea con algunos dibujos, algunas representaciones de lo que los mocovíes ven como asterismos en la cúpula celeste. Y esa persona que se ve ahí es Alejandro López, que es un astrónomo y antropólogo también, que es especialista acá en Argentina en la percepción mocoví del cielo. Él es una de las personas con las cuales yo hablé y las cuales también aceptó participar como director de contenidos en la realización del proyecto. Esto después lo voy a explicar un poco mejor. Bueno, esto lo puedo pasar rápido porque no me queda tanto tiempo. Básicamente, que para los que no conozcan, los mocoví son un grupo étnico de la región del Chaco, que abarcan toda la zona que aparece en el mapita, toda la zona chaqueña, parte de Paraguay, un poquito del sur
de Bolivia. Y forman parte del tronco lingüístico Mataco-Guaycurú, al cual pertenecen también los abipones, los Cuom, que son los Tobas, y otros grupos más. Los Huichi, de los cuales se está hablando bastante últimamente. Lo que ya más o menos se dijo. Bueno, como todas las comunidades de la zona fueron bastante afectadas por el avance del Estado Nacional, y antes de eso por las misiones jesuíticas. Es un grupo reducido que sería importante para lo que sería la construcción de identidad nuestra en Argentina, conocer lo que hay en nuestro territorio y el valor que tiene sus ontologías como parte de nuestra historia también. Esta es una imagen de época de los grupos mocovíes, y la bandera mocoví, que es bastante nueva. Bueno, esto que más o menos ya se dijo, que constituye una práctica cotidiana, y es interesante pensar, por ejemplo, que hay dos momentos fundamentales en el día en el cual es importante para los mocovíes observar el cielo, que es antes del amanecer y justo después del ocaso. Mientras que en el ocaso las familias pueden recibir juntas la aparición de las estrellas, esto es un evento familiar que puede ser para nosotros cualquier actividad familiar en la cual nos reunimos para celebrar un poco y para observar. El ocaso es un motivo de celebración, un motivo de júbilo, y al mismo tiempo pueden conversar, comentar sus particularidades, ver qué apareció, qué no y por qué puede estar apareciendo, es decir, hacer una interpretación de lo que se está viendo. Mientras que el amanecer es un momento más personal de reflexión y donde se experimentan los vínculos personales con el pigüín, que es el plano celeste. Bueno, una cosa interesante, que ahora voy a pasar a explicar un poco más, es que existen distintos planos dentro del mundo mocoví. Uno es el inframundo, donde existen algunos seres que tienen ciertas particularidades, que no lo vamos a abordar ahora, el plano de las personas, y el cielo, que sería el pigüín. El pigüín empieza por encima de las copas de los árboles. ¿Esto qué significa? Que es inaccesible, porque por más que yo me suba a un árbol y estire la mano, no puedo llegar, sino que está un poquito más allá del largo de las manos, digamos, pero al mismo tiempo es un mundo real, concreto, que está ahí, digamos, no alcanza el árbol, pero está ahí nomás, para decirlo de alguna forma. Y el concepto del árbol del mundo, o el árbol que aparece en el cielo, representado por la Vía Láctea, se llama Nalitao. Este árbol era importante, ahora paso a explicar eso. Este árbol era muy importante, es muy importante porque, según dice el mito, unía los dos planos y permitía que los seres que existen en el pigüín y los que existen en el plano de las personas puedan mezclarse, puedan bajar, subir a través de ese árbol, que en algún momento cayó. A su vez también es representado como un camino, como un río, con lo cual da la sensación, digamos, de flujo, de conexión entre los dos planos. Están cerca, pero tienen cierta permeabilidad. Los chamanes pueden, aún hoy en día, aunque no está el árbol intacto, digamos, pueden ir y venir entre los dos planos. ¿Esto por qué es importante? Porque en el pigüín existen una serie de seres que son muy poderosos, en el sentido que tienen mucha potencia, no es que sean como por ahí dios cristianos, o que sean omnipresentes, ni sean omnipotentes, ni que sean perfectos, ni eternamente bondadosos, sino que son potentes. Dentro de lo que ellos expresan, de lo que ellos evocan, es una potencia exagerada, lo cual los hace peligrosos para las personas. Tal es el caso por ejemplo, del Nayik. Acá se explica un poco la cuestión de la relación que se da con los seres del pigüín, que lo voy a ejemplificar a través del Nayik. El Nayik es el amo venía a ser el dueño de los ñandúes. Los ñandúes es un recurso importante para un grupo como era en su origen, el pueblo mocoví de cazadores-recolectores, que al mismo tiempo es difícil de domesticar, es muy difícil establecer relaciones con este ser. Solamente los chamanes, que tienen una gran destreza para poder establecer estas negociaciones, pueden ir convenciendo, pueden ir domesticando, entre comillas, o amansarlo,
para conseguir hacer acuerdos que permiten la reproducción de, por ejemplo, la existencia de nuevos ñandúes a los cuales cazar y con los cuales comportarse. Pero cualquier desequilibrio dentro de esa negociación, que es una negociación con la naturaleza, con el mundo natural, implica una crisis. El mañic, pero yo hablé del nayic. El nayic es el camino, que es otra denominación para el árbol del mundo. El mañic es el dueño de los ñandúes. Esto que más o menos ya se dijo. Bueno, y como conclusiones, para articular un poco todo esto que se dijo, que parece bastante desarticulado, pero en sí intenta hacer confluencia en lo mismo, podemos decir que el formato Full DOM, conceptualizado como tecnología de comunicación, posee un gran potencial en un planteo de percepción del entorno, en particular si se persigue el objetivo de evocar la experiencia del cielo mocoví como forma de habitar el mundo y no como un mero traslado o traducción de representaciones de un soporte a otro. Por otra parte, percibir el cielo mocoví implica una experiencia perceptiva que cobra sentido en el estar ahí, que es un término fenomenológico, como forma de ser en el mundo en consonancia con el planteo teórico general. El escenario, como armado pragmático cognoscente, Feyerabend, que se plantea a través de un entrelazamiento entre las pautas de comprensión acerca del funcionamiento del mocoví, que están dadas por esta realización audiovisual, y la necesidad de resolver una experiencia vivida en términos de realidad asequible y gestión de instrumentos para la vida, que es lo que nos aporta el planetario en el momento que somos espectadores de una comunicación full DOM, se requiere más allá, digamos, es una experiencia de vida a resolver y no un paquete de información a interpretar. Por otra parte, la construcción participativa es un recurso para la evocación genuina del cielo mocoví, que promueve intercambio simétrico entre las partes y despeja problemas de traducción propios de los conceptos representacionales, características y materiales de la comunicación. Por otra parte, las producciones participativas promueven alternativas, nociones naturalizadas por el mercado capitalista, esta cuestión de la propiedad y la relación autor-obra, porque incluyen la fórmula un sujeto colectivo y diverso. Y por último, el cielo en el mundo mocoví no constituye un lugar distante y lejano, inaccesible e inabordable, como pasa en el mundo occidental. Para nosotros el cielo representa objetos celestes que están a millones de kilómetros y jamás vamos a ir a verlos, digamos, sino que las seres y las cosas que son parte de la vida cotidiana y afectan a un nivel emocional la vida de las personas. ¿Eso qué implica? El árbol del cielo constituye el camino por el cual ambos planos se conectan, desencadenando eventos de una enorme potencia que, si se logra a propósito de este proyecto, deberán invadir el espacio entre los espectadores y el domo, generando un fuerte impacto afectivo que ayuda a valorizar la riqueza de otros mundos. El árbol del cielo deberá aparecer realmente en el planetario, así como aparece realmente en el mundo mocoví. Bueno, la parte de ensayo termina ahí. Se trata de una argumentación que intenta dar sustento a este proyecto, que voy a explicar brevemente porque ya no me queda mucho tiempo. El proyecto se llama Un árbol en el cielo, por lo que más o menos ya se explicó. Los propósitos a grandes rasgos son propiciar el interés por el cielo nocturno, con una multiplicidad de espectadores, mostrando su complejidad y su belleza. Esto es algo que nosotros no estamos muy habituados a observar el cielo, fundamentalmente porque muy poco se ve el cielo en los contextos urbanos, pero el cielo de la región chaqueña es algo que se te cae encima, digamos, que te atraviesa en todo sentido, imposible no prestarle atención. Por otra parte, aproximar al espectador al conocimiento de la diversidad de cultura en relación a formas de pensamiento y de vida cotidiana de un grupo actual de descendientes de pueblos originarios, de forma de darle importancia a su presencia para la construcción de procesos identitarios regionales. Y por otra parte, poner en práctica una experiencia participativa de forma tal de generar un verdadero acercamiento al mundo mocoví y al mismo tiempo propiciar canales y recursos futuros para la comunicación y la puesta en valor del patrimonio cultural. Como objetivos, como propósitos específicos del proyecto, sería concretamente realizar una primera aproximación al estudio de la percepción del cielo,
con aportes de las diferentes ramas del saber, generar un producto colaborativo concreto, que es ahora vamos a ver que es un corto de animación, que tenga origen en intercambio y que contemple educación y uso como material didáctico, y propiciar un espacio de intercambio de gran riqueza por diversos participantes del proyecto con miras a la replicación. Los posibles participantes son miembros de la comunidad Mocoví de Berisso, que está cerca de acá de La Plata. Hay una comunidad Mocoví que está sentada ahí de gente que vino del norte de Santa Fe. Miembros de la comunidad del norte de Santa Fe, que son las comunidades que por ahí tienen más arraigadas estos conocimientos. La gente de acá de la comunidad de Berisso tiene interés en reproducir por ahí, en tener una conservación de ese patrimonio intangible, pero tienen ciertas dificultades. Por otra parte, docentes e investigadores tanto de la UBA, de la UNLP, del CONICET, un equipo técnico básico de realización y un equipo especializado de full DOM. Estos son más o menos los roles, son los roles clásicos para la realización de cualquier proyecto. Esto ya se vengo intentando hacerlo desde hace años, un poco postergué, no la abandoné, pero sí postergué la idea por falta de tiempo actualmente y porque, bueno, los recursos no aparecían, pasamos por los últimos años un poco apretados, entonces decidí patearlo un poco para adelante, pero la idea es que esto se realice. La idea es que miembros, sobre todo niños de la comunidad Mocoví de Berisso, puedan viajar a encontrarse con miembros de la comunidad del norte de Santa Fe, todo eso quede registrado y al mismo tiempo se pueda en ese encuentro generar esta realización participativa, siempre de la mano de investigadores que son especialistas en estos temas. Por un lado, un laboratorio acá en La Plata que trabaja con la comunidad Mocoví de Berisso y con los cuales también se charló y también se entusiasmaron con la idea. Por otra parte, este investigador, Alejandro López, con quien también en su momento hablé. Y por otra parte, gente de Bellas Artes, que se ocuparía de la parte más realizativa, y gente del planetario de la Facultad de Astronomía, que se encargaría de la parte de fútbol. Los recursos necesarios, bueno, también lo mismo que cualquier realización, equipo básico de filmación, de iluminación y de sonido, administrador de animación, el trabajo en montaje, que finalmente es pago, salvo que se consigan los recursos para hacerlo también de manera participativa, y bueno, todo lo que es la edición full DOM, pasajes y viáticos para la realización, y como formas alternativas de financiamiento se propone un subsidio del Fondo Nacional de las Artes como algo posible, y por otra parte una propuesta de proyectos de extensión de la Universidad Nacional de La Plata, que cuentan también con un cierto presupuesto. Esta opción por ahí es la más interesante por todo lo que implica generar un proyecto de extensión universitaria. Esta es la idea original, digamos. Bueno, muy rápidamente, porque ya me quedo sin tiempo, la propuesta estética se va a tratar de una animación, un corto de animación tipo 2D, de tipo cutout, que son los dibujitos que fueron hechos por un ilustrador especialmente para este proyecto. La idea es que permanezcan así, que sean, digamos, figuras en silueta recortadas sobre un fondo con bastante riqueza de color. Esta es la paleta de colores, el referente en paleta de colores, sobre los cuales harían contraste las figuras, que es un mundo, digamos, al atardecer o al amanecer. Son estos dos momentos claves para el Mocoví. El entorno es el entorno de la región chaqueña. Bueno, en términos de sonido, se plantea un sonido ambiente que sea sonido de naturaleza, grillos, ranas, aves nocturnas, cosas que den contexto, digamos, real, una música leve, en algunos momentos instrumental, y una voz en off que vaya narrando algunas cuestiones. Se plantea que fuera una mujer joven o niña que nos separe un poco de esta cuestión de la voz mítica de los pueblos originarios y demás, sino darle sentido de algo reciente, de algo actual. Bueno, a grandes rasgos una estructura narrativa que está bien explicada en el proyecto escrito. Según dice el mito, este árbol del mundo, el agua, existía en el pasado y en algún momento va a volver, cuando se restablezca el equilibrio, en un futuro va a volver a haber abundancia y este árbol se va a volver
a levantar de manera de conectar nuevamente el plano celeste con el plano de las personas. De tal manera que la estructura narrativa del relato del corto va a tener también esta estructura. Los anexos se agregaron, del trabajo escrito no se puede mostrar, una escaleta o guión técnico y un guión literario. Estas son cosas preliminares, porque justamente la construcción de todo esto es participativa. Entonces, lo que yo planteo a través de este proyecto es, digamos, que haya tela para cortar, que haya un puntapié inicial y sobre todo para que las distintas personas que invité a participar entiendan a qué estoy apuntando. Después, esto es volver a empezar, digamos. Bueno, y como plan de realización, para que se vea que esto se va a hacer en algún momento, hay una primera etapa de investigación planteada, una segunda etapa de informes, una tercera etapa de guión literario que ya está escrito, pero que, como dije, hay que reescribir. Todas etapas en las cuales se va a realizar esta cuestión de la producción participativa. La idea es que en todas estas etapas participen los miembros de las comunidades, tanto de Berisso como del norte de Santa Fe. En la cuarta etapa hay una conformación del equipo de realización, o sea, cuando ya se establece qué hace falta y qué no, y se conforma el equipo. Una quinta etapa de guión técnico, escaleta storyboard, que es cuando ya hay un director de contenidos, un gestor, digamos, del lenguaje audiovisual, que posiblemente tenga que contar con la colaboración de alguien de la tecnología Fieldon, de alguien del planetario. Una sexta etapa de realización, en sí, y una séptima etapa de distribución y difusión. Las producciones, bueno, acá dice TV y qué sé yo, serían adaptaciones. En general, todo lo que son productos full DOM, una vez que se logran hacer, circulan bastante por los domos que hay en el país y en el mundo. Digamos, si es un buen resultado, suele tener bastante aceptación. Acá en La Plata lo vimos con el caso de Belisario, que fue una realización realizada integralmente por medios, con recursos de la Universidad de La Plata, o sea que fue absolutamente público y tuvo una recepción muy buena, incluso en festivales de Rusia, etc. Bueno, y en los anexos, como dije en el trabajo escrito, se agrega un detalle del planteo narrativo, una escaleta de guión técnico, un guión literario, y queda pendiente la realización de un presupuesto, que es un tema bastante complejo también. Y como comentario final, simplemente decir que la construcción participativa de realizaciones audiovisuales para Full DOM propone la expresión como experiencia envolvente de una ontología desde la cual es percibido el entorno celeste. Estaríamos entonces en condiciones no ya de escribir otra representación del plano celeste, sino de experimentar la percepción del espacio nocturno habitado por los cosmocúlticos, de acuerdo a lo que ellos deseen mostrarnos de sentido. Es decir, se trata de una experiencia vivida, no de una mera representación. Ese sería el objetivo. Y con esto, bueno, creo que me excedí un poco del tiempo, pido disculpas. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, de nada. Si podés, dejá de compartir pantalla y le vamos pidiendo a los jurados que recuperen conexión. Bueno. Claudia, Germano, Ornella, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenísimo. Si quieren habilitar las cámaras, seguís compartiendo, Andrés. No sé cómo sacarlo. Tenés que volver a la página del campus, ahí donde estás, y tocar, ahí está, buenísimo. Te escucho re bien yo, ¿eh? Me escucho Buenísimo, perfectamente Claudia. bien. Genial, entonces. ¿Ya dejé de compartir? ¿Cómo? ¿Ya dejé de compartir? Sí, ya te vemos a vos. Si volvés a la página del campus, recuerden que en los 4 cuadraditos que están abajo de la pantalla pueden ver la vista mosaico, y para esta instancia del intercambio es lo más agradable porque lo hace un poquitito más personal, ¿sí? No hay ningún orden establecido para las devoluciones de los jurados. Pueden empezar, Orne, vos tenés el micrófono y cámara habilitada, si querés comenzar vos. A ver, lo que no te escuchamos. Estoy pudiendo habilitar la cámara. No te escuchamos, Orne. Yo escucho re bien, ¿eh?
¿A Ornella la escuchás? No. Ah, por eso. No, yo tampoco. Es que tiene el micrófono apagado, creo. No, Ornella no lo tiene apagado, lo tiene habilitado. Solo voy a hablar cuando voy a habilitar el mic cuando hablo, ¿sí? Perfecto, Para no Claudia. molestar. Bueno, hago lo mismo. La cámara no la estoy pudiendo. No te preocupes, Germán. Orne, tiene que ver algo con los auriculares que estás usando. Si querés, intentá desenchufarlos y volver a enchufarlos, y si no, sacarlos directamente. No, es el mismo. No. Bueno, ahí hablo con Ornella en privado. Claudia o Germán, si alguno quiere hacerle los comentarios a Andrés. Como ¿Sí? quieras, quien quiera, no sé. ¿Me escucha? Sí, empezó tranquilo, Germán, si te parece. Empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que comparto este espacio, así que me siento muy, muy halagado. Me gustó mucho transitar la lectura del TIF. Y quisiera subrayar como lo siguiente. Primero, que me gusta esta gramática, como de tener primero un modo ensayo, el cual hace algunas preguntas y formula algunas pistas para generar procesos de indagación en relación a ellas, que son sumamente pertinentes a su propia trayectoria y a la trayectoria de la carrera. Eso me parece muy interesante, y también me parece muy interesante el proyecto, como proyecto, ¿no? Un proyecto que tal vez, al ser andado, empecemos a ver otras cuestiones y se desarme un poco lo preestablecido con esta idea de lo participativo en la gestión. Respecto a la primera parte, al ensayo, y sumado ahora a lo que Andrés nos venía comentando, si yo pienso el TIF como un árbol, si yo pienso el TIF como un camino, el documento mismo como un camino, lo que veo ahí, hay algunos tránsitos que a mí me llamaron poderosamente la atención y me parecen muy beneficiosos para trabajar la pregunta inicial que se plantea en relación a las pantallas, ¿no? Lo primero es un pasaje de un paradigma de la representación a un paradigma de la percepción. Esto es una ampliación de la estética que a mí me interesa mucho subrayar y que me parece que nos abre nuevos caminos para pensar los productos comunicacionales y también los procesos, ¿no? Este pasaje de una estética a una estética no representacionista, ¿no? Que tome la estética de la vida y de la práctica cotidiana. Un poco siguiendo esta idea aparece el proyecto, no, como decían las consideraciones finales, como una representación del cielo Mocoví, sino como una vivencia, como una experiencia, y una experiencia compartida, una experiencia del estar ahí, una experiencia que amplía la percepción. En este sentido, a mí me viene como una pregunta que igual el documento no quiere cerrar: si de verdad el Full Dome puede ser considerado una nueva pantalla por este hecho, digamos, que la ampliación del marco perceptivo es una condición suficiente para que el Full Dome pueda ser considerado una nueva pantalla, dado que el carácter de la interacción es muy importante para la definición que el propio trabajo toma, ¿no? Por otro lado, también me pregunto si podríamos sumarle en algún momento la foto de Kusch a la foto de los autores, que aparecen como iluminando este árbol camino. Porque me parece que los trabajos de Kusch, también relacionados con la fenomenología, nos pueden aportar desde una perspectiva más cercana, ¿no? Esta idea del estar ahí. Me hizo acordar a la noción también mapuche de Runacay, estar ahí siendo, ¿no? No solo estar, sino estar siendo, con todo lo que implica la idea del ser y estar. El segundo pasaje que me interesa
un poco lo retomaba en relación a esto de la interacción. De verdad estalla un poco la noción, porque si nosotros pensamos que la interacción es tocar un botón, tal vez estamos restringiendo un poco semánticamente la palabra y la noción, y me gusta pensar a ver si ampliando el marco perceptivo podemos encontrar lugares de interacción posibles. Y por otro lado me interesa también el pasaje de la propiedad a una apropiación más freudiana. Esto me parece interesante, dado que en general en los productos de colaborativos o producidos, la propiedad es algo que en general no se cuestiona ni se asume como un nodo central para la problematización. Pero sí me interesa cómo este pasaje de pensar más de la propiedad intelectual neoliberal a la apropiación por parte de los procesos de los discursos, los lenguajes, los materiales, ¿no? En ese sentido me pregunto, cuando hablamos de la participación, también deberíamos trabajar la cuestión de la asimetría, ¿no? De la asimetría que es necesaria para que exista proceso de construcción comunitaria, y no pensar que eso se va a dar en un todo de horizontalidad no conflictiva, porque en la resolución de esos conflictos aparece, que genera la asimetría, aparece la verdadera apropiación. En este sentido me pregunto, y le pregunto a Andrés, sobre las vías de gestión. Y si en la gestión misma estos pasajes que se hablaron teóricamente en el ensayo se tienen que producir de hecho. Por otro lado, yo experimenté, el año pasado experimenté una pantalla full dome y de verdad el mundo de los sentidos se amplía con la pantalla muchísimo más que con la pantalla plana, ¿no? En este sentido hay una gestión distinta de la imagen. Lo que yo noto en el proyecto es que tal vez después cuando venga la gestión de ese proyecto, en las imágenes que en el guión mismo se propone como propuesta, me parece que tal vez es un punto de partida, digamos, un lugar, una historia para poder ser rota y empezar a vivenciarla también en el proceso de acción, de hechura, de producción de este corto, porque si yo me imagino en imagen, ahora, lo que propone el guión, todavía me lo estoy imaginando en una pantalla plana, dado que hay una relación entre la niña, el árbol, el anciano, ¿no? Como aparece en un plano de la imagen que está enfrente del ojo del que mira. Cuando el full dome, vos estás adentro de lo que sucede. Sí me lo imagino al cielo Mocoví, pero no en el guión que presentó Andrés como iniciador de un proceso, no me lo imagino en una pantalla full dome, porque estando inserto en la pantalla ya se nos pierde esa idea como del primer plano, ¿no? De algo que se nos aparece enfrente. Y otra cuestión que a mí me parece muy interesante también a destacar es que si vamos a trabajar con una comunidad Mocoví de Berisso, deberíamos también, y esto me parece que debería suceder en el proceso, ¿no?, de gestión del proyecto. ¿Qué sucede con esa comunidad de Berisso? No respecto al cielo Mocoví, sino respecto al cielo Mocoví desde YPF, visto desde YPF. Digo, porque la comunidad está situada en una territorialidad distinta a la folclórica. Entonces, ¿cómo hacemos para que este mensaje no siga teniendo una estética de la representación, sino una estética de la vivencia? Es decir, si yo sigo pensando en que el cielo Mocoví se ve así, como se ve en el Chaco, estaría como trabajando una idea más representacionista.
En cambio, si yo propongo que esa historia estalle con la cotidianeidad y las prácticas cotidianas de lo que la comunidad Mocoví ve actualmente, que es el tránsito, que es el humo, que es otra cosa, que es el lugar que ocupa en este territorio, tal vez nos dé otra capa a ese proceso que sea beneficiosa para los niveles de apropiación que buscamos. Así que bueno, eso es lo que quería aportar. Los felicito por el trabajo, al director y Andrés también. Cuando estrenen me gustaría estar. Me parece que es súper viable con las líneas de gestión que está planteando, y me parece que tenemos que tener en cuenta esto, no ir a forzar en el proyecto, sino romper este proyecto en el proceso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias, Germán. Gracias. Andrés, ¿le querés comentar algo a Germán? Sí, se puede. Sí, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Esto no le dije, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y el trabajo de leer el proyecto. Muchas gracias por la evaluación, muchas gracias por los comentarios que van a ser claramente incluidos porque son muy enriquecedores en todos los casos. Yo volví a no escuchar, Claudia, ¿no escuchas a nadie? ¿No lo escuchas a Andrés? No, Andrés, así que voy a salir y voy a volver a sí, entrar. por favor, porque así cuando te toca... Ahí está. Seguí tranquilo, Andrés. ¿Sí? Bueno, simplemente eso, agradecerles a todos por todos estos aportes y por todo este trabajo y tiempo, y también a mi director, que me acompañó mucho en todo el proceso. Bueno, de lo que me mencionaba Germán, agradezco mucho por tener una visión tan positiva del trabajo. Yo sé que tiene unas cuantas fallas, que la idea justamente es ir mejorándolo con el tiempo. Esta cuestión de lo no representativo, en principio es un tema re interesante, lo teórico también, también para la antropología. Yo en el doctorado tomo toda una base teórica no representacional porque sobre todo la antropología social se vio muy atravesada durante mucho tiempo por la cuestión de la representación, que se fue viendo con el tiempo que no refleja muy bien la forma de pensar. Sí refleja mucho nuestra forma de pensar, pero no la forma de pensar de la mayoría de las comunidades con las que uno interactúa cuando va al campo y sobre las cuales se interesa. Llevarlo a una cuestión estética, una estética no representacional o no representativa, para mí es muy interesante también. Esta cuestión de si el Fuldón se puede llevar a una nueva pantalla, probablemente no. Yo inicié reflexionando a partir de las nuevas pantallas y llegué después al Fuldón. Ese camino por ahí hizo que quede un poco metida a presión la idea de definir el Fuldón en términos de nueva pantalla. Pero en todo caso es algo que queda abierto y es algo que lo que más interesante me resultó, es que me empujó y empuja a una necesidad de redefinir el concepto de espectador de una tecnología Fuldón, un planetario. ¿Qué es, digamos, qué está haciendo? ¿Cuál es la agencia, cuál es la actividad que está haciendo un espectador de un planetario en el momento que está viendo una producción? Y ahí aparece toda esta cuestión fenomenológica del estar ahí, de que ya desde el mismo Heidegger, la definición del ser humano, el ser ahí, el Dasein, implica una estructura ontológica compleja y dinámica, de la cual uno se proyecta hacia afuera, intentando percibir el mundo que a su vez se presenta. Es decir, esta estructura ontológica implica un sujeto que no es que está en un mundo de cosas a las cuales percibe, sino que se construye en esta confluencia, en esta mezcla entre lo que está pasando alrededor y que se le muestra,
y su intención de ver una u otra cosa del mundo para poder desenvolverse. Parece que es una idea completamente diferente del espectador, que hasta incluso entra en tensión con el término espectador, porque ese no es un espectador, sino es un actor, que me parece interesante y a lo cual me llevó por ahí esto de poner en tensión la definición de planetario como nueva pantalla. Si vale la pena seguir en el futuro manteniendo esta definición, probablemente no, probablemente sea necesario por ahí abandonar ese camino y encontrar otras definiciones que se adecúen mejor. Con respecto a Kush, bueno, es un autor que sí, es tranquilamente lo puedo agregar, puede ser muy enriquecedor. Él y muchos otros autores que hablan de la cuestión, que son por ahí protagonistas de la cuestión del giro ontológico, de esto de pensar en otros mundos, en la existencia de otros mundos, no como interpretaciones o como visiones, como puntos de vista acerca de un único mundo, sino de la existencia de una multiplicidad de mundos diversos. Bueno, y una pregunta que me pareció muy interesante tenía apuntado esto de las vías de gestión y de la asimetría de un planteo participativo de trabajo. Bueno, por esto justamente, si es que entendí bien la pregunta, es que me parecía interesante el canalizar el proyecto a través de un proyecto de extensión universitaria. La idea es que la comunidad Mocoví de Berisso es una comunidad con la cual ya este laboratorio de antropología, con el cual yo empecé a trabajar para esto, tiene contactos, viene trabajando, tiene una trayectoria ya de trabajo, con lo cual sería interesante que ellos se sumen y participen desde el momento cero de la estructura del proyecto. O sea, lo que hay es un planteo inicial para empezar a desenvolver y estaría bueno que sea en conjunto con ellos. Al mismo tiempo, el otro investigador que mencioné trabaja con comunidades del norte de Santa Fe. Yo en realidad no pedí autorización para mencionarlos a ellos, pero esto fue algo que se habló hace tiempo y que quedó, digamos, en principio no escribieron la nada, pero quedó postergado para el futuro. Con lo cual, este planteo de asimetría habría que tener bastante vigilancia, digamos, hacia uno mismo para que efectivamente se cumpla. Esto de que la idea de la pantalla envolvente tiene que estar desde el punto cero y tiene que estar claro tanto en el guión como en los contenidos, como en todas las instancias del proyecto, es cierto, es una muy buena observación y que lo voy a incluir porque es verdad. Por ahí yo en mi cabeza me lo imaginaba de esa manera, pero no quedó bien expresado cuando se lee el guión. Estaría bueno tener un poco más de cuidado con eso. Y lo último, y por ahí que es bastante interesante, ¿qué pasa con la comunidad Mocoví de Berisso? Porque ellos perciben un cielo que es distinto al cielo que hay en el Chaco. Y ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con los procesos identitarios, porque esta forma de percibir el cielo, lo que decíamos, no es solamente una forma de interactuar, algo con lo cual uno... ¿Se escucha? Sí. No es solamente una forma de interactuar con algo con lo cual uno se encuentra, sino que arrastra toda una historia de identidades, de procesos históricos, arrastra toda una ontología, una epistemología, toda una forma de entender el mundo y de acceder a las cosas del mundo y de comportarse en ese mundo. Nos da un montón de recursos que son epistemológicos en el sentido que nos permiten entender lo que pasa alrededor nuestro. ¿Qué implica esto? Y eso es propio de la comunidad como COVID. Entonces, pasan dos cosas. Por un lado, el hecho de que ese cielo ya no sea visible, digamos, porque estoy en Berisso al lado de IPF, hace que el ordenamiento del mundo mocoví deje de valer, porque de hecho que yo estoy en otro contexto, digamos, el contexto determina mi concepción del mundo. Y por otra parte, si el entorno no determina, pero sí afecta, sí condiciona el modo de vida cotidiano, en el cual ya esta forma de ordenamiento del mundo no
no estaría explicando demasiado, digamos, no estaría cumpliendo su función por ahí explicativa de otorgar sentido a las cosas, vale la pena forzarlo para darle continuidad por una cuestión de mera conservación o de mera, en un sentido de conservación del patrimonio intangible o identitario. Son preguntas importantes, son bien antropológicas, pero son preguntas que también habría que preguntárselas a la gente de la comunidad, digamos, qué piensan ellos. Si a ellos les parece valioso, les parece útil o simplemente son ideas nuestras de que a nosotros nos gustaría que fuera así. Pero es muy interesante ese comentario. Así que bueno, eso nomás quería responder a lo que me había dicho. La verdad que me parecieron observaciones muy, muy buenas. Genial, buenísimo, Andrés. Claudia Ornella. Bueno, voy a hablar. ¿Se escucha bien? Sí, Claudia, si querés levantar la cámara para que te pueda ver Andrés. Es que intento y no. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Hace desde hoy que quiero y le digo permitir y se queda inhabilitada. No te preocupes entonces. Lamento, Andrés, que no veas mi bella cabellera despeinada. Bueno, Andrés, mira, yo algunas cosas formales ya te las dije en el dictamen hace un tiempito largo ya, así que esas no las voy a repetir, y son las que me habilitan en principio ya a decirte que obviamente que es un trabajo aprobado desde mi punto de vista, ¿no? Porque cumple con todos los requisitos formales que una tesis de estas características amerita. Dicho eso, me permito las licencias intelectuales del caso para decirte que para mí fue de especial interés tres cosas. Una, la dimensión enunciativa de la escritura del ensayo, ¿no? Es decir, lo que linkea, lo que construye trama, lo que es específicamente de nuestro métier, que es la comunicación, entendiéndola como significación. Es decir, hay una primera dimensión que es el modo en que se ensamblace el conocimiento. Vos sabés que nosotros hacemos parte de una matriz de pensamiento en donde la enunciación es vertebradora, pero no casuística. Entonces, ni nos alcanza con dar cuenta de una argumentación, sino más bien la producción de conocimiento es resultado de una narrativa que uno va construyendo y que es por lo que otros lugares de la ciencia no nos valoran, pero al mismo para nosotros es un valor. Y yo quiero destacarlo a eso, tu trabajo con la narrativa y del ensayo para producir conocimiento constelando saberes que vinculan una cultura originaria y la producción audiovisual. Eso para mí tiene un valor muy apreciado porque sintetiza una lógica de producción del conocimiento donde todas las fuentes de los saberes son valorables. Barthes, los Mocoví, la significación como producción de sentido, la visión, ¿no? La visión. La visión igual me parece como una categoría muy totalizadora, y no es propia de este texto. Quizás podríamos decir las enunciaciones audiovisuales y la relación comunicativa que esas enunciaciones generan y las que generan las visiones que lo ven, digamos, ¿no? Esa constitución significativa arma mundo. Y destacar eso como parte de la lectura social de la realidad, a mí que me interesa la sociedad y la política, me parece de un valor insoslayable. Es decir, si yo recomendara una continuidad del trabajo en una instancia diferenciada, doctoral o lo que sea, pondría en valor eso, porque yo sí creo que las pantallas construyen mundo.
y no es una petulancia intelectual de un analista que pone en juego las categorías deísticas de la semiótica. Yo creo realmente que tiene un valor constitutivo, que tiene carácter performativo en la simbología social, y me encanta que lo hagas con los pueblos originarios. Tiene un gusto para mí, es un placer particular. ¿Por qué? Porque además me abrió un desafío el ensayo, es que no se entiende un universo, uno no va a entender la literalidad de un universo, nunca. Eso es una falacia, te diría, que compartirás conmigo, fascista, de los que entienden que la comunicación tiene un lugar de verdad última, y que me parece muy totalitario eso, ¿no? Creo que si hay una forma de acercarse a los pueblos originarios, entre otras muchas, desde el lugar del audiovisual, es arribar al universo de lo no revelado, de lo que puede ser comprendido solo en relación desde una diversidad identitaria cultural. Vos no sos ni originaria, yo tampoco, no sos de color, yo tampoco lo soy. No estamos en la constelación cosmogónica de un pueblo originario, pero nos enamora. Entonces creo que una forma de la aproximación al encuentro de una cultura que no hay que colonizar es dejarse hablar por ella, y al mismo tiempo no pretender que ese lugar de lo hablado, uno una vez que lo entiende ya se convirtió en uno de ellos. Entonces me parece valiosísimo la forma democrática y no cerrada que tiene tu ensayo. Celebro que no sea cerrado y te felicito. Bueno, muchas gracias. Por supuesto que a tu director también, ¿no? Pero bueno, ya medio que lo leo habitualmente y ya sé que va por ahí, y por eso también admiro a Leonardo Murolo, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Me alegro mucho que lo veas de esa manera, que tengas esa lectura del trabajo. Sí, comparto todo lo que decís, lo fui anotando porque la idea es después poder incluir estas reflexiones. Y hay dos cosas que me parecen muy importantes. La idea de esta idea de producción de conocimiento, de que hay más de una forma de producir conocimiento y que muchas formas de producir conocimiento, que a veces capaz que sean las más valiosas, en muchos sentidos son totalmente denostadas por el mundo académico, por lo menos por ciertas ramas de la ciencia, porque no cumplen con ciertos estándares de rigurosidad supuestamente, etcétera, cosa que tampoco es así. A mi entender es porque son muy complejas, entonces se las tiende a dejar afuera para sacarse problemas de sí. Por eso me interesa... Voy a meter un insert ahí en eso de hace poquito te voy a mandar un trabajo que hice para, en este caso con el mundo de la radio, pero vinculado a la metodología de la investigación y a la producción del conocimiento. Me parece esto que decís y que no necesariamente aparece en el texto, que es justamente porque lo señalan como muy complejo, complicado, enjambrado, petulancia intelectual, zaraza, todo eso que nos dicen, lo que provienen del positivismo clásico, que es como que eso es un invento, es una conversación, dice, es como una conversación que no da cuenta de ninguna realidad, como subir un lugar de la realidad que fuera absolutamente empírica y profundamente colonialista, por lo tanto, ¿no? Es decir, como si el habla, el lenguaje no tuviera un lugar de inscripción en la ciencia. Por eso, una manera de descalificarlo es decir, qué complejo. Bueno, tan complejo como la teoría de la relatividad, digo yo, digamos, ¿no? Bueno, por eso es que me interesaba en ese sentido incluir a Paul Feyerabend, al epistemólogo, el autor del anarquismo epistemológico, justamente. Porque él propone esta cuestión de que el conocimiento avanza
siempre y cuando nosotros nos movamos en un contexto de abundancia, es decir, aceptemos la existencia de una metafísica de la abundancia en la cual todos los conocimientos, todas las formas de conocimiento son igual de válidas y por lo tanto todos los mundos desde los cuales se crea sentido son igual de válidos. No en el sentido de que vale lo mismo el tratado de la relatividad de Einstein que un artículo de astrología del diario, en el sentido explicativo, sino que explican cosas diferentes y otorgan ideas distintas. En la medida que uno sea lo suficientemente abierto para entender que esas nuevas ideas pueden aportar distintas formas de entender la realidad, que son instrumentos de acción e instrumentos de conocimiento, justamente el conocimiento puede crecer exponencialmente de una manera riquísima. Y es por eso también que a mí me interesa su idea de realidad, desde la cual la realidad es algo así como un ser, digamos, no existe una realidad o una verdad, sino que la realidad se compone en la medida que las cosas ocurren y en la medida que las cosas se mezclan y van apareciendo. Sería un armado provisorio, como dice. Y en este sentido, a mí me interesa muchísimo, igual que a vos, la cuestión de los pueblos originarios y de su forma de ver el mundo, no por una cuestión romántica de que me parecen, los veo como algo puro, algo limpio, no por una cuestión tampoco de que hayan sido víctimas de masacres y de exterminios y que hayan sido la parte dominada, digamos, de esta historia y que aparte hayan sido negados en toda lo que es la construcción de la historia oficial, sino porque ellos en su forma de ver el mundo tienen efectivamente herramientas de cómo entender el mundo que nos pueden salvar de alguna manera. Digamos, como que la forma de relacionarse con la naturaleza y la forma de entender el equilibrio tan delicado en el cual funcionan todas las cosas y ese conocimiento tan arraigado de respeto por las cosas que no son recursos para nosotros, para nuestra vida, sino que somos parte de algo que es muy delicado y muy fácil de romper, es la clave para que podamos empezar a valorar lo que tenemos sin pensar que todo está ahí para nosotros y para que lo usemos y para que lo destruyamos. Esa es mi relación más fuerte por ahí con lo que observo de los pueblos originarios. Y esto, como vos bien dijiste también, llevado a un programa de acción política, es para mí invalorable, es algo de una potencia exponencial. Esperemos que en algún momento se llegue. Y también creo que no tiene el mismo impacto leer un paper o un artículo científico que ir a un planetario y que te atraviese a un nivel afectivo la existencia de un árbol que conecta los distintos planos del mundo. En ese sentido, es que por ahí es mi mayor compromiso con este proyecto. Así que bueno, eso quería responder, por ahí quería comentar. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Claudia. Orne. Ahí está, ahí voy. ¿Se ve la cámara? Sí, ¿no? Perfecto. Bárbara. Bueno, veo en la cámara. Yo estoy despeinada, Andrés, pero salgo igual. Voy a marcar algunas cosas de la presentación. En algunas cuestiones coincido con las observaciones que hicieron mis compañeros. Principalmente, en la elección del tema, en trabajar con estas culturas que se consideraban o que hemos conceptualizado como minorías. La cultura occidental ha caracterizado de ese modo, al menos. Me parece interesante lo que decía Claudia, esto un poco yo lo había notado de otra manera, voy mirando mis apuntes, perdón, que tiene que ver con desprenderse un poco de esas categorías preconcebidas que tenemos para poder acercarnos
a ese objeto de estudio definido, en este caso a esta comunidad, para poder observarla. Esta diferenciación que hacía Germán también entre lo que es la representación versus esa experiencia o vivencia, y lo que vos mismo marcabas sobre repensar un poco esta categoría de espectador tal cual la conocemos, o por lo menos como ha sido definida en el marco de las ciencias sociales. En relación a tu presentación, bueno, yo había hecho varias observaciones en el dictamen, particularmente porque valoro mucho en la presentación. Vos por una parte hiciste un ensayo y por otra parte presentaste un guión que es un proyecto para poder llevar adelante, pero a mí me parece que ahí faltaba, a mí lo que me pareció cuando lo leí es que había leía dos trabajos, por un lado un ensayo y por un lado un proyecto, que en un marco de un TFI, y lo que yo veía en eso es que eso no dialogaba entre sí, o por lo menos yo no podía establecer ese diálogo porque no veía claramente definidos cuáles eran esos objetivos del trabajo. Algunas cuestiones las fuiste explicando, por ejemplo, esto, ¿no? Algo básico del trabajo, pero definir bien lo que es el pull-down, trabajarlo a partir del concepto de nuevas pantallas que también aparecía en algunos apartados del trabajo. Yo rescato esto que vos hiciste, obviamente, del gran esfuerzo de lectura teórica, porque ahora también entiendo, y también porque hablé con Leo, con tu director, que estás haciendo tu tesis doctoral, entonces rescato todos los aportes que vos haces desde la antropología, desde la fenomenología, lo que retomás desde el campo comunicacional, pero la realidad es que por momentos en la lectura, digo, tal vez ahí eso es lo que yo pedía un poco de ajustar, ¿no? Vos decís en mi tesis y no se relacionaba con el trabajo final, entiendo que ahora sí entiendo que vos estabas escribiendo tu tesis, entonces por ahí estas cuestiones, o había citas que estaban puestas desde el inglés que podrían haber estado traducidas, eso como aspectos formales de la presentación. Pero también me parece que conceptualmente se podría haber realizado ese ensayo más vinculado con la parte del proyecto, ¿sí? Para que haga sentido entonces en conjunto la presentación, porque así como está ahora yo la veo como dos trabajos que están separados, y de hecho un poco así los presentaste, el ensayo por un lado y por otro lado este proyecto de guión, que obviamente excede a lo que se pide para un trabajo final de integración, probablemente con la presentación del guión y alguna explicación conceptual hubiese alcanzado. Entonces, por ahí, eso es lo que me pasó a mí cuando yo leí el trabajo, que veía estas dos partes y no veía una conexión entre ambas cuestiones. Veía como un ensayo por un lado y como la presentación, otra presentación por otro lado. Que ahora, bueno, hablando con vos y en la presentación, vos has tratado de dar respuesta a estas cuestiones. No sé vos qué te parecieron esas observaciones y si coincidís con el diagnóstico. Sí, yo cuando leí los dictámenes, la primera reacción fue, sí, tiene razón. De hecho, se lo dije a mi pareja. Con lo cual yo lo que hice en ese momento fue ponerme en contacto con mi director y con la gente de posgrado para ver cómo manejarme en ese sentido, porque en sí la Secretaría de Posgrado me recomendaba, habiendo dos dictámenes positivos, ya pasar a la instancia de defensa, con la aclaración de que estos comentarios se tomen y se dé respuesta en la instancia de defensa justamente a estos comentarios. Los comentarios que vos hiciste en el dictamen me parecen totalmente acertados, me parecen totalmente enriquecedores, además para el trabajo, lo cual me interesa. Bueno, yo siempre tengo una visión positiva de las instancias de evaluación, con lo cual lo que hablé tanto con mi director como con la gente del posgrado era
justamente esto, utilizar esta instancia en la que estamos ahora y también utilizar la oportunidad de introducir correcciones en el escrito final antes de ser subido al repositorio. Con lo cual, si bien no seguí la recomendación de la Secretaría en el sentido de pasar directamente a la defensa, todas estas cuestiones que vos incluís en la evaluación las voy a incluir porque me parecen acertadas. En particular, yo las tengo anotadas acá. Esta cuestión de la desarticulación, por un lado, entre distintas, hablas del manejo conceptual multidisciplinar, pero que no hacen confluencia en el trabajo. Eso me preocupa especialmente, digamos, porque la idea es, sé que es algo que no es muy fácil de lograr o muy fácil de expresar, pero la idea era justamente que desde distintas disciplinas, distintas visiones, poder dar un fundamento fuerte a un planteo de desarrollo del proyecto. Con lo cual, que eso no quede claro significa que uno de mis objetivos principales al escribir el trabajo no está siendo cumplido. Con lo cual me interesa por ahí resarcirlo eso. Y después hay observaciones por ahí más puntuales, el hecho de esto de las citas que decís, el hecho de que en algún momento menciono mi tesis, cuando en realidad no lo había explicado en algún momento, eso habría que directamente sacarlo. El hecho de que no hay un índice, el hecho de que no hay esta idea de generar un formato más ensayístico, no aclaré previamente objetivos, cosa que acá en la presentación quise que queden claros de entrada, lo mismo con las conclusiones, que no haya un número de conclusiones finales, que por ahí son decisiones que tomé escapando un poco a los formatos académicos por ahí más duros y con esta idea de generar un ensayo, pero es un arma doble filo, porque el ensayo está bueno y es una linda forma de trabajar si uno lo hace bien, pero si uno no lo maneja del todo, pueden quedar muchas cosas que no se entienden bien, pueden quedar cabos sueltos, pueden quedar cosas que se inician y no se cierran. No es para cualquiera, digamos, hacer un buen ensayo. No, igualmente, de todos modos, lo que a mí me parece súper, o sea, se nota que vos tenés un manejo de los conceptos, de todo lo que mencionás, que es claro de los conceptos y de los autores, y además porque está respaldado en que estás haciendo un trayecto de doctorado que también obviamente acompaña esa formación, pero me parece que en algunas, y además, digo, en ciencias sociales, donde todo el tiempo justamente recién estábamos hablando, ¿no?, de las revisiones metodológicas, de cómo vamos a hacer ese abordaje de ese objeto de estudio, proponer un marco teórico, porque este va a ser, entiendo que después será el marco teórico de tu tesis, multidisciplinar, en el cual vos pongas a dialogar conceptos o campos tan disímiles como la comunicación, o no tanto, la antropología, la fenomenología, y que vos puedas encontrar en eso la forma de reunirlos para que te sea útil, digamos, a los fines de aplicar en tu objeto de estudio, es muy bueno, es muy valorable y además es lo que se espera en una tesis doctoral. Lo que a mí me pasó cuando lo leía es que yo por lo menos, o a mí me pasó, tal vez a mis colegas no encontraba eso explicitado de alguna manera. Entonces me costaba como ir haciendo ese mechaje teórico y lo encontraba como muy fragmentado. Bueno, acá presento estos conceptos que son los de antropología, acá presento estos conceptos que son los de comunicación, pero no encontraba como el hilo de eso. Sumado que en algún momento eso también tiene que estar relacionado con lo que yo me propongo estudiar. Digo, esto también porque te puede servir para la escritura, para lo que vos sigas haciendo. Me parece, de hecho, por eso tal vez mi sugerencia era si se presentaba el guión para un trabajo final de integración de una especialización, teniendo en cuenta que además es la especialización en comunicación digital audiovisual, eso hubiese alcanzado, digo. Tal vez es porque, bueno, vos pensaste en otro tipo de trabajo.
pero más que nada mi recomendación o mis ideas cuando lo leía estaban en función de eso. Y bueno, sí que algunas cuestiones al leer a mí se me escapaban, porque cuando veo mi tesis, entonces ahí ya no entendía de dónde venía y como yo no te conocía, me costaba reconstruir tu historia, digo, ¿no? A veces uno cuando conoce al estudiante es como mucho más fácil porque sabe de dónde viene. Sí, por eso te digo que te agradecen mucho los comentarios, me parecen súper valiosos y enriquecedores y los voy a incluir, digamos, en esta instancia de correcciones de edición que se pueda hacer del escrito antes de subirlo al repositorio. Sobre todo esto que también va otro de los evaluadores, me mencionó Germán, creo que se llama, de que desde el punto cero del proyecto estaría bueno que se vea la cuestión del full DOM y de la cuestión envolvente y todo eso. Un poco va en ese camino de articular el ensayo con el proyecto en un trabajo por ahí que esté un poco más articulado. Así que bueno, te agradezco mucho los comentarios. Bueno. Gracias a los dos. Bueno, si les parece, habilitamos el espacio de comentarios para Leo, porque después les vamos a pedir a los dos, tanto a Andrés como a Leo, que abandonen un ratito este espacio, así avanzamos con la elaboración del dictamen final. No, yo quería decir una cosa. Sí, Germán, por favor. A mí me parece interesante poder dar cuenta de que la diferenciación entre proceso y producto, digamos. Proceso y producto. El proyecto de TIC es más chiquito que el proceso en el que está Andrés. Y el producto es un punto de llegada que hay que diferenciar la película, lo que suceda con la pantalla, que el producto al que se arriba, que es TIC. Entonces, tal vez con ordenar esto al inicio y poder decir que este proceso es algo que está vinculado a un proceso que es más amplio, que se va a gestionar, que se va a realizar, que va a haber un proyecto de extensión, que hay otras interacciones que no estamos poniendo porque aún no han sucedido, porque el proceso excede a este proyecto. Y este proyecto es una parte de esa gestión. Me parece eso interesante. Y por otro lado, me parece muy interesante cómo Andrés siempre está dialogando con su disciplina de origen y la está rompiendo en función de las herramientas de comunicación que le dio la carrera que está terminando en este momento. Y en ese sentido me parece interesante que para ir hacia áreas más performáticas, también poder en futuros estudios, que no sé qué doctorado estás haciendo, pero... se me prende. Anda la cámara ahora. No anda más. Sí, ahí está. Me parece interesante que puedas trabajar la idea de identidad. La idea de identidad no como algo, como una totalidad homogénea, digamos, algo que pueda quedar como para sacarlo del lugar de lo folclórico, para pensar más bien en procesos de subjetivación política. Una idea como más deleuziana frente a... Me parece que por ahí puede ser algo que puedas trabajar como más adelante, como sugerencia. Bueno, eso nada más. Y que la pantalla es full DOM, porque a veces Andrés dice planetario, y ahí me confunde un poco. El dispositivo full DOM, esto que decía, que vi el año pasado, era en un museo de arte moderno, es decir, no era un planetario. Ese dispositivo se puede montar en distintos lugares y por ahí amplía más la posibilidad de pantalla, decirle full DOM, que decirle ubicarla en el sitio del planetario, más cuando la película tiene que ver con las estrellas. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Dale, esto de la cuestión identitaria es un tema re interesante que sí, que lo voy a desarrollar. Y bueno, también esto voy a tener cuidado con esta cuestión del
del formato full DOM y no hablar de planetario. Por ahí a veces se me escapa por una cuestión de preferencia mía, pero es cierto que el formato es el full DOM. Y con respecto al doctorado mío, bueno, es un tema aparte. Como para mencionarlo simplemente, estoy haciendo un trabajo de etnoarqueología de sociedades agropastoriles en el Valle Calchaquí Norte, en la provincia de Salta, con algunas, básicamente trabajo etnográfico, trabajo con sistemas de información geográfica, también imágenes satelitales, uso también la fotografía y una metodología que es la etnografía visual, en un armado metodológico que apunta a generar algunas hipótesis sobre el modo de vida agropastoril en los periodos tardío e inca del Valle Calchaquí Norte. No tiene nada que ver, pero como salió, lo menciono, es lo que estoy haciendo actualmente, ya estoy en la etapa final. Así que bueno, no sé si hay más comentarios o preguntas. Si les parece, Leo, vos, no sé si querés hacer algún aporte antes de que avancemos con el dictamen. Ahí está Leo. Sí, acá estoy. No, muy breve. En primer lugar, reconocer el trabajo de la Secretaría de Posgrado que lleva adelante esta tarea titánica en el momento histórico que nos toca vivir y agradecerles. Y luego al jurado, que para nosotros es muy importante que ustedes, con su trayectoria, con su referencia y demás, hayan leído el trabajo y brindado su generoso aporte y devoluciones para el trabajo de Andrés y para nosotros. Y finalmente, bueno, decir sobre el trabajo de Andrés, que llevó este tiempo de cursada de la especialización en comunicación digital audiovisual y el posterior proceso de formulación del plan y del trabajo, que me tocó conocer a un gran académico intelectual, un gran trabajador que supo articular muy bien todos sus intereses, que son diversos, que tienen que ver con los lenguajes, estas cuestiones que mencionaba Claudia, ¿no? Están en la reflexión, que tiene que ver con sus otros estudios y espacios de articulación, y lo supo conjugar en este trabajo que presentó para la especialización. Me parece que muy bien. Eso solamente, saludarlos. Muchas gracias. Gracias, Leo, como siempre, con tus palabras. La verdad que nos mimás cada vez que te tenemos en una defensa. Bueno, les pedimos entonces a Leo y a Andrés que abandonen un ratito este espacio y los contactamos por WhatsApp cuando estemos en condiciones de hacer la lectura del dictamen. Bueno, muchas gracias. Bien. Sí, escucho perfecto. Perfecto. Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Me escuchás a mí? Sí, a ver. Buenísimo, entonces avanzo con la lectura. La defensa oral fue clara y concisa. El estudiante retomó las evaluaciones realizadas previamente por los evaluadores a fin de responder a las cuestiones observadas en las mismas. La presentación oral estuvo acompañada de un recurso multimedia que permitió observar imágenes que acompañaron y clarificaron la exposición. En la instancia, el estudiante mantuvo un diálogo con los jurados y fue permeable frente a las sugerencias de los mismos. Al mismo tiempo, demostró interés en dar continuidad a sus estudios. El licenciado dio cuenta de la posibilidad de materializar las líneas de gestión para la realización del proyecto. La calificación final es aprobado, 10 sobresaliente. Ahora voy a dar vuelta a la cámara. Así que pueden ver. Un poquito más arriba, Ani. Sí. Ahí va. En que justo me da el sol. Ahí se ve perfecto, Ani. Ahí va. Ah, no. Ahí Claudia se cayó también. Bueno. Andrés, no sé si querés decir algo. No, bueno, agradecer muchísimo a todos por el dictamen final, pero por todo el proceso de evaluación, de corrección, todos los comentarios fueron muy valiosos, por tomarse el tiempo de dedicarse así a mi trabajo. Muchísimas gracias a ustedes, a la gente de la Secretaría que gestionaron todo esto, que es bastante complejo, pero que salió recontra bien a pesar de las dificultades. Y muchísimas gracias a mi directora, a Leonardo, también por todo el acompañamiento ya de varios años.
Así que nada, estoy muy contento. Muchas gracias. No, gracias. Felicitaciones, Andrés. Bueno, les agradecemos a todos enormemente la participación y si queda alguna cuestión formal por resolver, los vamos a contactar por correo electrónico. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a vos, Germán, también. Gracias a todos.